Bueno, seguimos con el tema que hace un momento platicábamos con Lidieta Arévalo, activista, inmigrante, cineasta y soñadora, o Dreamer, como se les dice allá en la Unión Americana. Y, a ver, ¿esto qué repercusiones tiene? Y además hay otra cosa, ¿eh? Hay temas muy importantes en la agenda México-Estados Unidos que también podrían incluir en los diálogos, yo diría, interparlamentarios, en fin, el tema de los Dreamers. De alguna otra manera, Lidiet nos dijo, ninguno de los gobiernos que yo sepa de nuestros países ha pensado en nosotros en esta batalla porque tengamos la nacionalidad y vivir aquí en la Unión Americana después de vivir aquí 15 o 20 años o más. Bueno, lo que sí le quiero decir es que la agenda bilateral va a estar muy fuerte. Estados Unidos a lo mejor no le importamos tanto en su gobierno, pero desde acá hay muchos asuntos que hay que abrir los ojos para estar atentos a ello. Y qué mejor que saludar a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Querida Eunice, ¿cómo has estado? Buenas noches. Muy bien, Javier, buenas noches. Gracias que estás con nosotros. Y también con nosotros al doctor Rafael Alarcón, profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Doctor Rafael, ¿cómo has estado? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Oye, doctor, ¿sí está bajando los problemas del coronavirus allá en Baja California o los números nos engañan? Bueno, yo no lo puedo ver porque estoy encerrado en mi casa, pero todos dicen que los números son altos todavía, así que Hay con que más esperar. razón Sale. estoy encerrado. ¿Cómo te ha ido de encierro, querida Eunice? Pues bien, ahí han dado más o menos, ando aquí trabajando unas cosas en Chihuahua. En Chihuahua. A ver, planteamos y les hago la misma pregunta a los dos. ¿Qué relevancia adquiere la decisión de la Corte, pero por dónde puede venir la contraofensiva? Empezamos, Eunice. Pues mira, creo que ya está muy claro por dónde puede venir la contraofensiva. Digo, el presidente Trump desde el 5 de septiembre de 2017 de un plumazo intentó quitar esta acción ejecutiva echada a andar por Obama en el 2012 tras el fuerte movimiento y organización e impulso de los Dreamers. Hay que decirlo, no fue una cosa de bondad de Obama nada más, sino que ellos venían impulsando una agenda. Recordemos que se les conoce como Dreamers debido al DREAM Act que se ha presentado la primera vez el 1 de agosto del 2001 y que pues justo no logró los votos para ser aprobado, y el DREAM Act proponía la ciudadanía para estos muchachos llegados durante la infancia a Estados Unidos. Recordemos que son jóvenes binacionales, pero que prácticamente llegaron de niños a Estados Unidos, han crecido, se han desarrollado ahí y bueno, de pronto un día se dieron cuenta que eran indocumentados, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que eso tiene detrás. Y creo que Trump lo que ha venido haciendo, ha dicho a partir de la decisión de la Suprema Corte, pues es que va a reiniciar el proceso para cancelar esta acción ejecutiva. Hoy la orden de la Corte es clara, se tiene que renovar DACA. Ya salieron algunas partes de los lineamientos de la UCIS o de la Oficina de los Servicios Migratorios en Estados Unidos, con una cuestión preocupante, Javier, que vienen un par de líneas diciendo que no se van a aceptar nuevas aplicaciones, cuando en realidad eso es lo que estábamos esperando como diferencia, porque en este camino tortuoso con Donald Trump, recordemos que a partir de que él hace esto el 5 de septiembre de 2017, también ha habido varias cortes federales en California, en Nueva York, en Washington, que han estado en contra de esta determinación a partir de demandas locales. Recordemos que los Dreamers son los migrantes pues mejor absorbidos en la población estadounidense, y entonces ha habido estas demandas, y gracias a esas demandas es que los que ya tenían el permiso, pues lo han podido más o menos mantener, ¿no? Sí. Con sus dificultades y deportaciones, pero bueno, ahora con esta nueva amenaza, Trump necesita tiempo, porque esta vez le costó 3 años, ¿no? Hay que ver qué pasa en el nivel legislativo, que ahí también pudiera haber una resolución, y por el otro lado creo que políticamente tampoco le ayuda, porque a estos sí los quieren mucho los estadounidenses. 8 de cada 10 aprueba que se queden en Estados Unidos, la cara más deseable de la migración, ¿no? Todos tienen estudios superiores, son bilingües, trabajos formales. Entonces realmente es un despropósito lo que pone sobre la mesa hoy el presidente Donald Trump y estos ataques que está haciendo de campaña. Sí, al fin y al cabo ya los ven como connacionales, ¿no? ¿Cómo la ves, doctor? Bueno, igualmente, ¿no? Con todo y que Trump ya dijo que va a reiniciar el esfuerzo por bloquear la orden ejecutiva, no le va a alcanzar el tiempo porque queda muy poco tiempo para la elección. Y por otro lado, yo creo que además de lo que mencionó Eunice, de que no habrá no se aceptarán nuevas solicitudes, otra cosa muy preocupante y poco conocida
de DACA es que tampoco se ha dicho si se va a renovar este sistema de del Advance Parole. Sí. Estos permisos que se dieron a los Dreamers para poder salir de Estados Unidos y volver a entrar. Lo importante de eso no era solo la visita a sus familias, sino que eso establece un ingreso legal admitidos por Estados Unidos que puede llevar a la residencia permanente. Entonces, es otra vía para llegar a la residencia permanente y luego residencia permanente legal y luego a la ciudadanía. Entonces, tampoco ha habido aviso de eso. Efectivamente, la opinión pública está contra Trump. Es muy alta entre la población en general, es alta también entre los demócratas, pero solamente los republicanos son los que apoyarían volver a bloquear esta medida. Entonces están aquí estos 800,000 jóvenes más o menos en un estado de limbo, del que por cierto el 80% son mexicanos, y entonces yo creo que no va a pasar nada, o sea, no habrá ningún cambio de aquí a la elección, y esto se definirá después de la elección de noviembre. A ver, Eunice, déjame plantearte. Hace un momento que hablábamos con Lidieta Arévalo, nos decía un poco, entiendo que los números pueden ser medio ambiguos, pero ella dice que son como 600,000, tomando en cuenta que hay un número que pudo haber conseguido la nacionalidad, se pudieron haber casado, alguna cuestión de esta naturaleza que cambiara eventualmente su estatus. Pero aquí la pregunta, ¿estos jóvenes, hombres, mujeres, les son útiles a la sociedad estadounidense? Pues creo que esa es parte de la base de toda esta problemática desde que empezó Trump con esa idea el 5 de septiembre, ¿no? De 2017. Sí. A mí me tocó ir a Washington a varias de estas marchas acompañando a los Dreamers, a United with Dreams, que es una organización muy grande por allá. Nosotros tenemos una red de Dreamers en Agenda Migrante, con las que nos reunimos de manera constante cada 2 meses más o menos, y creo que hay algo importante es en las manifestaciones, algo que a mí me sorprendió es que había muchos estadounidenses. Yo me acerqué a grupos pues, de personas que veía, ahora sí que bien americanas, ¿no? No parecían nada latinas, y les preguntaba si tenían un familiar, un amigo, por qué estaban en la marcha. Y Sí. lo que me contestaron fue que no conocían a nadie, pero que sabían la historia de estos chicos, que llegaron desde muy pequeños y que les parecía un despropósito lo que Trump quería hacer con ellos. Entonces, eso sí es un tema que no es menor, porque a lo mejor a él le ha funcionado la campaña antimigrante con los de primera generación, con los padres de estos chicos, digamos, que pues sí tienen un contexto diferente porque ya llegaron grandes, no están tan incorporados como estos jóvenes, realmente son binacionales porque no son ni de aquí ni de allá, sí tienen una combinación, es un sincretismo entre México y Estados Unidos en temas culturales, de practicidad, de todo, ¿no? Entonces sí creo que le sirven, bueno, le están sirviendo, ¿no? Vemos cómo hay 29,000, por ejemplo, de estos Dreamers que hoy están ayudando en la pandemia, y pues hay también bastantes de estos muchachos que están ayudando en labores de las tareas de trabajos esenciales, ¿no? Entonces sí, claro que son muy útiles, ¿no? Pagan además 1.700 millones de dólares al año en impuestos, porque repito, el 90% tiene un empleo formal, el 70% de ellos cuenta con estudios superiores, el 95% de ellos son bilingües. Entonces realmente es un despropósito, pero yo creo que son útiles no solo para Estados Unidos. Y ahí tú decías al inicio que si México, ¿qué tendría que hacer ahora en esta visita que nos anunciaron a Estados Unidos con Trump, que espero sea una broma, ¿no? Y que no suceda. Pero bueno, en dado caso que suceda, creo que, bueno, además de que yo lo veo mal, digo, al final tenemos hoy, el voto latino era 29% en la elección pasada, hoy las encuestas dicen que está en un 21% para Trump, el hecho que vaya Andrés Manuel, pues eso lo puede volver a ayudar como en su momento lo hizo Peña, pero bueno, más allá de eso, sí hay un tema con los Dreamers porque pues finalmente lo que quieren ellos son su ciudadanía. De hecho, ellos también han luchado por sus padres, ¿no? El tema de DAPA, que en algún momento tampoco tuvo éxito, pero era para los padres de estos DACA, ¿no? Y creo que les sirven a México porque son los puentes más importantes entre México y Estados Unidos, porque entienden muy bien lo que pasaron sus padres para estar en Estados Unidos, cómo les brindaron una mejor vida, pero a través de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. ¿Y quién mejor
que ellos, digamos, para poner sobre la mesa la agenda pendiente de la reforma migratoria, una nueva realidad migratoria más empática, más justa, más incluyente en Estados Unidos. Estos muchachos pueden ser artífices de ello, pero creo que para eso pues hay que encaminarlos, hay que ver que tengan las herramientas. Queremos el día de mañana ver esos Dreamers compitiendo en la política, en las empresas, en la academia. Y como tú bien dices, estos 600,000, ¿no?, que se calculan entre 600 y 800,000, yo personalmente conozco muchos casos que ya tienen la ciudadanía. Algunos de ellos los trajimos en años pasados, cuando yo estuve en la Cancillería y luego en Agenda Migrante, logré dos generaciones de Dreamers traerlos a la Ciudad de México, y efectivamente hay algunos de ellos que con ese advance parole que se mencionaba, ese permiso para salir y reingresar, ya lograron probar una entrada legal a Estados Unidos y con eso conseguir la ciudadanía y con algunos otros supuestos que la ley pone para tener este beneficio, pero creo que es muy importante considerarlos como recursos humanos binacionales resilientes. ¿Quién mejor que estos jóvenes que han tenido que pasar todo esto para empoderarse, para lograr sus derechos en una época post-pandemia, ¿no?, en términos económicos, sociales y dinámicos? Sí. Doctor Rafael, a ver, una parte para entrar ya provocadoramente. Eunice se adelantó a la pregunta que les iba a hacer sobre la visita del presidente, la eventual, ¿no? Dejémoslo en eventual todavía, aunque ya quieren meter a Canadá como para estar tranquilos. Pero déjame plantearte, Rafael, ¿qué estará pasando, muy a grandes rasgos, entendiendo que no es todo un tema, seguramente tú podrías hacer todo un tratado sobre el asunto? ¿Qué está pasando allá adentro en Estados Unidos cuando tenemos casos como el de George Floyd, cuando hoy tenemos ya la anuencia de la Corte para que se queden 600,000 personas de origen hispano básicamente, y cuando vemos cómo está convulsionada la vida cotidiana socialmente en los Estados Unidos, y mucho van a tener que ver tarde que temprano, no solamente la población afroestadounidense, sino también la población hispana? Yo creo que en nuestra visión celebratoria también hay que ponerla en el justo lugar con respecto a los Dreamers. Y exactamente, pues estás hablando de la crisis sobre la violencia de la policía. Esto hay que relacionarlo con la deportación masiva de mexicanos de Estados Unidos, que no empezó con Trump, que empezó desde que se pasó una ley en 1996. Ninguna administración, ninguna presidencia de México ha hecho nada absolutamente por este grupo, que por cierto incluye una gran cantidad de jóvenes que si bien no pudieron solicitar DACA, la solicitaron y no se las concedieron, o la perdieron y los deportaron. Como todos sabemos, en las ciudades fronterizas hay una gran cantidad de estos jóvenes, y también en el interior de México, que precisamente fueron deportados y que son los que están encontrando empleos en los famosos call centers, porque ellos hablan inglés sin acento, crecieron en Estados Unidos, aprendieron muy bien inglés, que por cierto, hablan mejor inglés que Trump. Su inglés es muy limitado, como todos sabemos. Entonces, yo diría que a esta cuestión celebratoria hay que también ver a estas personas, a estos jóvenes que han sido deportados y que no hay políticas gubernamentales, no las ha habido realmente para atender a estos jóvenes cuando retornan a México, y efectivamente retornan a un país que no conocen. Sus padres los llevaron a Estados Unidos, no les pidieron permiso para llevarlos, y ahora los han forzado a regresar a México. Entonces, yo me gustaría poner atención en estos jóvenes a los que se les podría llamar, y algunos les llaman los indocumentados. ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Indocumentados? Indocumentados. Indocumentados, inmigrantes. Oye, a ver, ¿toda esta convulsión social les pega mucho a los hispanos, Rafael? Yo creo que sí, porque pues, como sabemos, las policías a quienes están realmente afectando es a la población afroamericana y a la población latina.
Todos los departamentos de policías donde hay grandes cantidades de migrantes tienen como objetivo estas poblaciones. Por eso no es extraño que en el proceso de deportación la mayor parte de los mexicanos no son detenidos por ICE, originalmente son detenidos por las policías locales. Sí, claro. Entonces, hay una conexión muy directa aquí entre la población afroamericana y la población latina, que incluye obviamente a los mexicanos, con respecto a las policías en Estados Unidos. Entonces, la violencia policíaca no solo afecta a los afroamericanos, es obvio que en las muertes lamentables que han sucedido en los últimos años se ha enfocado esto, pero también hay una violencia sistemática contra los latinoamericanos y los latinos en general en Estados Unidos. Sí. Eunice, a ver, déjame plantearte algo que entiendo que Rafael lo ha dicho, tú lo has dicho en artículos, en fin, me consta, pero déjame ponerlo como ahora sí que si te parece en tierra. Los gobiernos de los Dreamers, de los países de origen de los Dreamers, han hecho algo por los Dreamers y yo te diría, entiendo que me podrás decir toda una serie de hipótesis sobre el asunto, han hecho algo sobre ellos, han metido la mano. Yo recuerdo cuando los trajiste hace 2 años, recuerdo cuando participé incluso en otra cosa hace como 4 años también, que los trajo, ¿te acuerdas? La Cancillería o la Cancillería la que parecía encargada de esto. Sí. A ver, ¿qué hacen los gobiernos? ¿Ven el partido desde la tribuna y ahora que no puedes ni ir al estadio o qué pasa? Sí, mira, yo creo que en el caso del gobierno mexicano, los consulados, recordemos que tenemos una red importante, 50 consulados en Estados Unidos, y lo que han hecho es acompañar a estos dreamers, a estos jóvenes, en los procedimientos que tienen que hacer. Muchas veces también se ha apoyado con los costos, porque el DACA tiene un costo de $500 aproximadamente, y para muchos de estos muchachos pues significa algo ese dinero. Entonces el gobierno mexicano ha ayudado tanto en los pagos como en la asesoría legal. Por ejemplo, ahorita creo que hay también algunos de parte de los consulados están ayudando en esta asesoría legal para volver, digamos, a sacar estos documentos, para renovarlos. Muchas organizaciones, nosotros en Agenda Migrante junto con Moreno Lo también estamos ayudando de forma gratuita para todo ese procedimiento. Entonces, pero creo que no lo debemos dejar, y ese era mi mensaje digamos, en la intervención pasada, únicamente en el acompañamiento, apoyo para que obtengan el DACA. El DACA al final es débil, ¿no? Finalmente no los hace ciudadanos, es renovable cada 2 años, tiene un chorro de condiciones. Entonces, bueno, la idea, y creo que sí la lucha, este es un buen paso, ¿no? Primer paso bueno, ¿no? Que la Suprema Corte, porque además recordemos, la Suprema Corte, y ahorita que hablaban del tema de abuso policial, pues también ha sido un poco en el tema migratorio ruda. Es decir, hace un par de meses dictaminó que después de 10 años que la patrulla fronteriza le disparara al joven Hernández de 15 años Sí. del lado mexicano, pues que no era culpable porque era el lado mexicano. Y también con el asilo le han permitido a Trump que aquellos migrantes que no pidan primero el asilo en el país que pasaron, pues entonces que les pueda negar esta figura. Entonces ha sido mala con el tema migratorio, y bueno, qué bueno que en este caso no lo fue, pero al final, además de ese acompañamiento, que como bien dices, creo que algo que hacía muy bien el gobierno mexicano cuando se podía, con la Advance Parole, era traerlos por todo lo que ya se mencionó aquí. Creo que eso se tiene que retomar. Al final, si bien no lo ponen explícitamente que va a haber un Advance Parole, sí dice los lineamientos de Lucis que tiene que instalarse el programa tal y como estaba antes del 5 de septiembre, sí. Y antes del 5 de septiembre había un Advance Parole. Entonces, normalmente, digo, claro, Trump también ataca a las instituciones, y no sabemos, los comentarios que hacía el Lucis, la verdad, parecían hechos por Trump y no por una institución, pero finalmente, además del acompañamiento, lo que yo digo, hay que empoderarlos, hay que vincularlos, hay que lograr que tengan becas para que estudien, acaben sus estudios, y que esos muchachos sean los políticos, los economistas, los académicos de mañana en Estados Unidos, para poner en el lugar que se merece a nuestra comunidad, porque siendo 36 millones de personas de origen mexicano, desgraciadamente todavía gente como Trump nos puede afectar, y mucho. Bueno, a ver, vamos a cerrar. Y ya adelantó algo Eunice, y créanme que sí, la pregunta estaba programada en lo personal hacia el final. El presidente ha insistido
en que va a Estados Unidos y se ha puesto como eje el tratado, el TEMEC. Sin embargo, el señor Trump dice, es un buen tipo y ya vendrá a visitarnos. No creo que esté de por medio pensando en el TEMEC Donald Trump. Eso es lo que es una hipótesis. Te pregunto, Rafael, yo diría, la importancia, la pertinencia, ¿no? Que ya ves que eso en la vida cuenta mucho y más en la política. Pertinencia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga su primera gira oficial, aunque ha ido a Centroamérica, nomás a Guatemala, pues, y a Honduras, pero que haga su primera visita de esta naturaleza a los Estados Unidos. No digo más para no, como dicen, como para no pensar que estoy sesgando la pregunta, ¿no? Aunque sé que ustedes la van a sesgar. A ver, adelante, Rafael. No, me gusta tu palabra de pertinencia. Yo, sinceramente, opinión personal, no es pertinente que vaya el presidente López Obrador en este contexto de subordinación. Yo creo que quien quiere que vaya, obviamente, es Trump. Aprovechará su visita para cuestiones electorales. Como dijo, he's a good guy, es un buen tipo. Seguirá repitiendo eso en el sentido de que es un presidente que nos está protegiendo la frontera. Entonces, si me preguntaran a mí si es pertinente o no ir, yo le diría, no es pertinente, señor presidente, mejor no ir. Muy bien. Igual pregunta, querida Eunice. Mira, yo creo que pues coincido, obviamente no es pertinente, pero además también tiene que calcular, yo creo, tanto el presidente, o sea, yo estaba como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior cuando Trump vino, ¿no? Y creo que fue de los momentos más horribles en el servicio público, por todas las mentadas de madre que recibí de la comunidad migrante en Estados Unidos. Entonces yo creo que es un muy mal mensaje para nuestra comunidad. O sea, los migrantes han sido afectados directamente, digo, hoy hablamos de los Dreamers, que finalmente dentro de todo pues la tienen más ganada, ¿no? Pero ha afectado a los 6 millones de indocumentados que hay allá de manera dura, ha deportado gente de forma expedita, digo, tan solo aprovechando la pandemia han incrementado 50% las deportaciones expeditas de connacionales, entre muchas detenciones, están contagiados en los centros de detención por allá, ¿no? De 3,000 pruebas que han hecho hay 2,000 positivas. Entonces yo creo que todo lo que él ha hecho y dicho ha sido grosero con la comunidad y creo que irle a hacer el favor y todavía decir que le vamos a agradecer porque nos mandó unos ventiladores o no sé cuál es la razón que dieron, me parece un poco ridículo, porque entonces le vamos a ir a agradecer porque nos tiene 60,000 personas centroamericanas varadas en la frontera norte en la política de Remain in Mexico o NPP, le vamos a agradecer por el 50% de aumento de las deportaciones expeditas, por los niños que han separado de sus padres. ¿Por qué le vamos a agradecer a este señor? Me parece que está fuera de lugar y que además ahorita, si hay un momento en el que Trump ha estado débil es ahora y al contrario, deberíamos aprovecharle para que sea la última estacada y no gane. Bueno, pues sí. Rafael, muchos saludos allá hasta el norte. Muchas gracias, buenas noches, saludos gracias. A todos. Eunice, muchos saludos allá hasta el norte. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.